muchos de vosotros ya lo conocéis. Francisco Moreno es el director en la actualidad del Observatorio de la Lengua y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos, que es la base del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, y es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá. Perdonadme, es que me sale Paco, me cuesta muchísimo. Francisco Moreno ha sido director académico del Instituto Cervantes, es académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y también correspondiente de la Real Academia de la Lengua y de las academias cubana y chilena de la lengua. Entre sus publicaciones destacan el ya por muchos de nosotros conocido Atlas de la Lengua Española en el Mundo, con Jaime Otero, cuya tercera edición salió en el año 2016, y otras publicaciones interesantes y relevantes para este curso serían Historia Social de las Lenguas de España, Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje, La Lengua Española en su Geografía, tercera edición también en 2016, o otro de los recientemente publicados, La maravillosa historia del español. Es también coeditor de las revistas internacionales Spanish in Context de John Benjamin's University y Journal of Linguistic Geography de Cambridge, así como fundador de la revista Lengua y Migración de la Universidad de Alcalá. Es miembro del Comité Científico de International Journal of the Sociology of Language y de Journal of World Languages. Muchas gracias, Paco, por aceptar nuestra invitación. Muy bien. El agradecido soy yo. Y así quiero comenzar dando las gracias al Instituto Cervantes y muy especialmente al director académico, a Richard Bueno, por transmitirme esta invitación y permitirme visitar España. No venía a España desde el mes de enero, entonces se agradece mucho tener la oportunidad de pasar por aquí unos días. Y lo que voy a intentar es, tal vez por una especie de telepatía con el director académico, hablar durante una hora escasa, espero que no mueran de hambre, y procuraré terminar pronto para que no sea así, acerca de los tres conceptos que aparecen reflejados en el título que me propusieron para hacer esta conferencia y que aparecerá también en el anuario del Instituto Cervantes. La idea de evolución, es decir, va a ser algo que tenga que ver con la historia del español, con el desarrollo del español mismo, evidentemente, y la idea de atlas, es decir, de cartografiado, de representación gráfica de información relativa a la lengua española en su evolución. En esos tres conceptos, en ese terreno, nos vamos a mover. La evolución de las lenguas está condicionada por sus entornos geográficos y por sus entornos sociales. En cada lugar, en cada época, se configura una particular realidad política, una realidad sociolingüística, socioeconómica y cultural, que influye, por supuesto, sobre el uso de las lenguas y que influye sobre la comunicación entre los hablantes. Cuando una lengua ha conocido una trayectoria histórica muy larga, cuando una lengua tiene una geografía muy ancha, muy amplia, como es el caso del español, las formas de concretarse la vida de esa lengua, sus entornos, se multiplican exponencialmente. Por eso es tan difícil hablar del español en general, porque tiene tantas localizaciones que es injusto hacer cualquier tipo de generalización. Es innegable que las lenguas disponen de mecanismos internos que hacen posible su cambio, que hacen posible la evolución, pero el descubrimiento o el análisis de estos mecanismos internos no es suficiente para comprender la historia de la lengua en toda su complejidad. En estos minutos intentaré hacer una reflexión sobre diversos aspectos de lo que los especialistas llaman la historia externa de la lengua española, esto es, sobre elementos de la evolución del español que tienen que ver con su dinámica social, que tienen que ver con sus contextos de uso y con la sociopolítica que ha rodeado al uso del español a lo largo del tiempo. Mi intención es mostrar algunos caracteres fundamentales del español en su desarrollo temporal. Y para ello me serviré de un recurso muy ligado a las lenguas, al mundo de las lenguas, aunque también es un recurso muy ligado al mundo de la geopolítica, al mundo de la economía, al mundo de la ecografía. Me estoy refiriendo al recurso de la cartografía de los mapas. Se trata de mostrar cómo los mapas, prácticamente cualquier mapa, mapas antiguos, mapas modernos,
son posibles de leerse desde la perspectiva de las lenguas, de interpretarse desde la perspectiva de las lenguas, en lo que se refiere a su evolución y su uso. Más allá de la distribución geográfica de las lenguas y sus variedades, los mapas son un excelente mosaico para observar las realidades culturales. Y asimismo, la información que procede de los mapas se complementa fácilmente con datos cuantitativos, con información complementaria de distintas épocas, de distintas comunidades. Y todo ello permite, además, sostener hipótesis de fondo cuando se trata de mapas, de datos referidos, en este caso, a la lengua española. Y es que, por un lado, la geografía política y la demografía han condicionado tanto la vida del español, como intentaré presentar aquí, como las ideologías lingüísticas, que es un elemento muy importante. Y, por otro lado, que la evolución reciente de la comunidad hispanohablante, ese desarrollo histórico a lo largo de distintos momentos, nos ofrece elementos que todavía hoy son apreciables. Lo que condicionó el pasado, en gran parte, puede observarse en la actualidad. Pero antes de entrar en el análisis de estas muestras cartográficas, que quiero presentarles específicamente de la evolución del español, permítanme hacer unos comentarios que enlacen con la conferencia de David Fernández Vítores y también algunas reflexiones ligeras sobre formas de entender las relaciones entre lengua, historia y geografía, es decir, mapas también. En primer lugar, quisiera hacer, aquí está, una reflexión sobre el concepto de demodialectología, que sería un concepto complementario del concepto de demolingüística, que es el que ha manejado también David Fernández Vítores. Si nosotros eligiéramos uno de las barras de los histogramas que ha manejado David y lo rajáramos de arriba abajo y viéramos lo que hay dentro de una de esas etapas del español, nos veríamos que no es un interior homogéneo, sino que encierra mucha información y muy compleja. Voy a poner dos ejemplos nada más, que podrían ser llevados a un mapa. Son también gráficos y histogramas, pero que podrían, o gráficos de barras, que podrían ser llevados a un mapa. Fíjense esta comparativa entre lo que ocurría, la situación del español en 1900 y en el año 2000. Si abrimos lo que ocurría dentro del español y tenemos en cuenta las principales variedades geográficas de nuestra lengua, apreciamos que en el año, variedades geográficas que hemos representado en estas 8 posibilidades, pero es un asunto que en sí mismo merece no una, sino una docena de conferencias, ¿verdad?, sobre la división dialectal del español. Pero aceptando esta división en estos 8 centros, vemos que en el año 1900 la variedad de español, el español más utilizado proporcionalmente, es el español mexicano. Y que en segundo lugar, aparece como variedad más utilizada el español de España. Ya no había pasado todavía un siglo desde las independencias, pero el español mexicano demográficamente ya tenía una importante potencia, pero España era una potencia demográfica también en aquel momento. Luego, no es de extrañar que todavía en aquella época al español de España se le consideró un espacio importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido un siglo después? Que México sigue siendo la potencia demográfica más importante del ámbito hispanohablante, pero que España ha reducido su presencia y prácticamente todas las demás variedades del español demográficamente tienen mayor peso, estoy dando la de Chile, que la peninsular castellana. También distingo la variedad andaluza y la canaria, que siempre han sido demográficamente menores que en el caso del castellano. Otro ejemplo, si comparamos los datos del año 1707 y del año 2016, referidos ya en este caso a la península ibérica, y distinguimos los hablantes de castellano, de la variedad castellana, monolingües, o que viven en áreas monolingües. El caso de los castellanos que viven, o que son bilingües, o que viven en áreas bilingües. Los hablantes de andaluz y los hablantes de Canarias, de las hablas canarias, que también son español, aunque en algunos de los mapas que hemos visto antes Canarias aparecía o no aparecía, pero también son español, vemos que en el siglo XVIII la variedad clarísimamente predominante era el castellano, digamos, norteño conservador. Por lo tanto, fue una época, además, donde comenzaron a construirse las academias un poco después, un poco antes, donde se comenzó a configurar la norma y
es explicable desde la pura demografía que se le concediera ese peso a la variedad castellana norteña. Y en aquella época las áreas bilingües tenían una proporción mucho menor, aunque fueran también castellanohablantes. ¿Qué es lo que ha pasado en la época actual? Que las áreas bilingües han crecido mucho demográficamente. Es decir, la variedad castellana frente a la andaluza, o las hablas andaluzas y las hablas canarias, sigue siendo la variedad mayoritaria dentro de España, pero el castellano hablado en las áreas bilingües demográficamente ha ocupado, se ha posicionado de una mejor manera de lo que estaba en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Eso explica o ayuda a entender el porqué el asunto del bilingüismo, de la enseñanza bilingüe, de las 2 o 3 lenguas en la escuela, es decir, el poner las cuestiones de convivencia de lenguas en la agenda, hasta la agenda política, en este momento sea algo tan importante. Vamos a poner, de todas maneras, otros ejemplos previos sobre la relación entre mapas y lengua e historia. Por supuesto, tengo que hacer referencia a los mapas que reflejan la historia de la lengua. Sería injusto hablar de evolución del atlas del español sin hacer alusión al trabajo de los lingüistas, comenzando, evidentemente, por el trabajo de don Rafael Lapesa, ¿verdad? En esta foto del año 75, en una conferencia que dio en la Fundación Juan Marc. Rafael Lapesa nos ha proporcionado muchos mapas importantes para la historia del español, recogidos además en su monumental Historia de la Lengua Española, y uno de los más famosos es el mapa de la expansión castellana, donde se nos explicaba, además, siguiendo las teorías de Epidal, que el avance, el desarrollo, la expansión del castellano dentro de la península fue un avance en cuña, desde un norte geográficamente más restringido, fue ampliando su presencia, parte por el poderío económico, militar y demográfico de Castilla, lo que hizo que se arrinconaran otras variedades y otras lenguas dentro de la península ibérica. Otro ejemplo de mapas que nos reflejan la historia del español son los mapas que pueden elaborarse, que pueden consultarse y que se han elaborado dentro del grupo de investigación de textos para la historia del español de la Universidad de Alcalá. Concretamente tienen un proyecto que se llama CODEA, que es el corpus del español antiguo, que reúne 2.500 documentos anteriores al siglo XVIII. Esos documentos están todos transcritos, de tal manera que a través de un motor de búsqueda pueden intentar localizarse secuencias de caracteres de cualquier tipo, para ver cómo esas palabras o construcciones han ido evolucionando con el tiempo. Si pedimos a la base de datos ejemplos de la palabra fijo con F inicial, lo que se supone que reflejaba una pronunciación con F inicial, en el siglo XV, y pedimos los documentos de la misma palabra o de la misma secuencia de caracteres en el siglo XVI, vemos que la F inicial se fue perdiendo de una manera muy clara. A la par que hijo, o con aspiración, o ya con la aspiración perdida completamente, si en el XV tenía una presencia escasa, en el XVI era una forma en clarísima expansión. Es decir, los estudios, los datos lingüísticos nos ayudan a ver cómo evoluciona la lengua. Trabajo, como digo, hecho por lingüistas. Y no tengo más remedio, me veo gloriosamente y gratamente obligado a mencionar el trabajo que hacen los dialectólogos a propósito de la lengua, porque para ellos los mapas son fundamentales. Bueno, me incluyo entre los dialectólogos porque mi primer proyecto de investigación de cierta envergadura fue el Atlas Lingüístico de Castilla-La Mancha y dediqué a eso bastante tiempo. Esta es una fotografía que ilustra el trabajo del dialectólogo reuniendo materiales con hablantes nativos. Es una foto de Manuel Alvar del año 1972. Este es el mapa, supongo que no se verá muy bien, no sé ni siquiera si desde la primera fila. Es el mapa del alba, es decir, los nombres que le dan a la claridad que hay justo antes de la salida del sol. Y ahí aparecen transcritos en transcripción fonética las respuestas obtenidas en todos esos puntos de Andalucía. Ahí aparece el romper el día, aparece el alba, aparece la alborada, aparece alborear, aparece amanecer, aparecen todas las variantes léxicas llevadas a un mapa. Eso nos proporciona una información tan detallada que es posible aprovecharla no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista histórico. Lo mismo, esto es un mapa de la República Dominicana con las respuestas obtenidas
para distintas formas léxicas. Se preguntaba por el morro del caballo, el hocico, la crin, el cuello del caballo, la cruz del caballo y los remos anteriores. Y aquí estaban representados las respuestas obtenidas en cada uno de los puntos de la República Dominicana. A propósito del morro aparecía hocico, hocico, boca, quijá, en fin, todas las variantes de lo que se utilizaba. Información lingüística llevada a un mapa aprovechable desde el punto de vista histórico también. Y para poner unos ejemplos que no se refieran solo a España o a un país concreto, de los Canfield, esta es una foto donde aparece Canfield, que es el de la izquierda, con Navarro Tomás, en una entrevista que tuvieron en la Universidad del Estado de Florida. Sus estudios permitieron elaborar mapas como estos. Un mapa, por ejemplo, el de arriba, el A, que es el mapa del yeísmo, donde aparece en negro las zonas donde se distingue el y ye, o las zonas donde aparece los trazos horizontales, donde aparece la ye reilante de silla, chave, o el mapa B, que representa el área de vibrante asibilada, los que dicen cuatro, tres, cuatro, en las zonas de, como ven en el sur de América, también en la zona andina, en Centroamérica y en México. El mapa C es la pronunciación de J, donde se dice caja y donde se dice caja. O el mapa D son las áreas de voseo. Como ven, existe voseo en el mundo hispánico desde el sur de México hasta la Patagonia. Es información lingüística llevada a mapas. Pero lo que nos interesa aquí es lo que nos dicen los mapas sobre la lengua, y no necesariamente mapas hechos por lingüistas. Al margen, por lo tanto, de esos atlas lingüísticos que acabo de comentar, elaborados sobre todo desde el siglo XIX, el conocimiento de la lengua también puede beneficiarse de otros muchos mapas, creados con dispares intenciones, hechos por gente de distintos mundos. Hay mapas puramente geográficos o políticos que proporcionan claves esenciales para una cabal interpretación y comprensión de la distribución geográfica y social del uso de la lengua y sobre todo de las ideologías que hay detrás del uso de las lenguas. Si esos mapas se acompañan de informaciones complementarias, de gráficos, de estadísticas o históricas, el resultado es más que sugestivo, es miel sobre hojuelas. Mis comentarios sobre la evolución del español en unos pocos mapas estarán vertebrados concretamente en una secuencia de 6 mapas. Todos ellos reflejan territorios en los que se ha hablado español o se habla español, aunque el tipo de información que se aporta va a ser una información muy variada, como lo podrán comprobar enseguida, así como la disposición de esa información, que también es muy interesante. Esos mapas servirán de base para hacer consideraciones relativas a la historia del español en España, en Sudamérica, en Norteamérica, en el Pacífico y en Asia. Y los asuntos tratados serán específicos de cada una de esas áreas, si bien se intentará que los asuntos reflejen especialmente aquellas cuestiones que son, sobre todo, polémicas desde el punto de vista ideológico, que lo fueron en su momento. Los mapas nos reflejan por qué fueron polémicas y que todavía lo son hoy en muchos casos a lo largo y ancho de la geografía del español. Vamos entonces a ver esos mapas. Les voy a presentar 6 mapas nada más. Podríamos detenernos mucho o poco, depende de cómo nos vaya el tiempo en cada uno de ellos, pero esperaré, como decía antes, terminar con una prudencial para que nadie muera de inanición. El mapa primero es un mapa del siglo XV. No se sabe ni siquiera la fecha exacta en que se elaboró. Es un mapa de la península ibérica y está hecho por Ptolomeo y Angeli. Es un mapa de la magnífica colección de la Biblioteca Nacional de España. Si tienen posibilidad de consultar los mapas, verán que es un tesoro de un valor incalculable. En estos mapas vemos, en este mapa de la península ibérica, bueno, vemos, aparte de la localización de muchas ciudades, de muchas villas de la península, apreciamos una disposición horizontal o diagonal de la mayor parte de las cuencas hidrográficas de España, de los ríos. Eso es lo que más claramente se ve. Esta información se puede utilizar para hacer hipótesis y para hablar de la forma de concebir la expansión del castellano como variedad dentro de la península ibérica. Antes veíamos el mapa de la cuña
elaborado y presentado en el libro de Rafael Lapesa. Una cuña, de arriba abajo, que Amado Alonso la llamaba el abanico de la expansión del castellano, visto de otra manera. Igual que los árboles estos de análisis sintáctico a veces no se dice que son árboles, porque si van hacia abajo, como decía Rafael Lapesa, ¿por qué lo llaman árboles? Si los árboles crecen así, deberían ser escobas, en todo caso, no árboles, ¿verdad? Los árboles van creciendo hacia arriba. Bueno, veíamos en ese mapa que la evolución del español se explica como una cuña basada en el poderío económico y militar, en la capacidad expansiva de la propia Castilla, lo que producía un arrinconamiento progresivo de las comunidades colindantes. Y además basado en una característica o unas características generales del castellano que se referían sobre todo a su simplicidad fonética y a la fijación de sus distintas soluciones antes que en otras variedades. Esa conjunción de elementos lingüísticos y de factores políticos y socioeconómicos explicaba fundamentalmente la expansión del castellano. Lo que ocurre es que esta no es la única forma de verlo. Hay otra forma de ver o de entender la expansión del castellano por la península. Una de ellas fue la que propuso Ángel López García en su libro de El rumor de los desarraigados, publicado en el año 1985, donde la expansión y la presencia general del castellano en la península no se explica por una imposición militar, por una expansión económica, por un arrinconamiento de los demás, sino que el castellano se explica como una koiné, como el fruto de un enriquecimiento, de una nivelación, de una aportación de gentes de distintos lugares, como producto de un intercambio, como un vehículo de comunicación de gente de procedente de distintos orígenes. Es decir, una interpretación que favorecía la horizontalidad, que es lo que aparece en este mapa. La horizontalidad geográfica, la horizontalidad de las cuencas hidrográficas de la península favorece una comunicación también horizontal y ayuda a interpretar de manera distinta la evolución del castellano, no de arriba abajo, sino más bien la configuración general del castellano peninsular fue de manera horizontal. Piensen que en aquella época, en la época, digamos, de Orígenes, había no castellanos 4 por cada uno de los castellanos. Es decir, la población no castellana en la época de Orígenes era mayoritaria. Por lo tanto, desde esa hipótesis se prefiere utilizar el carácter vehicular del castellano como explicación fundamental. Hay otra hipótesis más, la de Inés Fernández Ordóñez, planteada en el año 2011 en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, donde se nos dice que el desarrollo y la implantación del castellano como lengua general de la península es debida principalmente a la convivencia de lenguas, al contacto de lenguas. Si bien el castellano aportó principalmente su componente fonético, las otras lenguas y variedades de la península, las hablas leonesas, las hablas aragonesas, las hablas catalanas, las hablas gallego-portuguesas, aportaron elementos léxicos, aportaron muchos elementos gramaticales. Hoy no se puede explicar todo el castellano, todo el léxico castellano a partir del léxico que se utilizaba solo en Castilla. El léxico castellano en general está lleno de leonesismos, de aragonesismos, es decir, la convivencia de variedades, precisamente favorecida por una geografía así. Estamos tirando del hilo del mapa para presentar estas hipótesis y apoyar no la hipótesis simple de la imposición militar, sino una hipótesis del carácter coinético del español. ¿Qué cuestión hay de fondo que podría trasladarse en el tiempo? La expansión del castellano podría equipararse a la expansión del español por el mundo a lo largo de la historia. Y la pregunta que hay detrás, ¿puede entenderse realmente la historia del español como una historia de imposición? ¿Puede entenderse la historia del castellano como una historia pura de imposición militar? ¿O hace falta acudir a otros argumentos, no solo el poderío militar o socioeconómico? Si eso lo llevamos al ámbito del español general, en América, en otros lugares, ¿se puede entender simplemente como el efecto de una política imperial, de una política militar de conquista? ¿O hace falta atender otros factores para poder interpretar adecuadamente lo que ocurre en el español? Dejo la pregunta en el aire. Segundo mapa. Es una pena que no se vea muy bien, pero espero que cuando salga publicado se vea más claramente, y si no, yo voy a ir diciendo lo que hay por aquí. Debería aparecer aquí. Ah, sí, ahí se ve el puntero, ¿verdad? Este es un mapa de Diego Rivera del año 1529. El año es muy importante. Estamos todavía en un periodo de exploraciones, en un periodo de primerísimos asentamientos. Un poco después de haberse completado la primera circunnavegación
del globo. Ya saben que la primera vuelta al mundo se realizó entre el año 1519 y 1522, el mapa aparece en 1529. Curiosamente, el año en que se firmó el Tratado de Zaragoza, que es cuando se fija el meridiano, digamos, contrario, donde se localizaban los periecos y los antípodas de los occidentales. Justo en ese mismo año fue cuando se publicó el mapa. ¿Qué es lo que nos dice este mapa? ¿Qué vemos en él? Vemos, aunque mal, ¿verdad? Pero bueno, créanme, lo que les voy a decir está así. Está perfectamente dibujada la costa atlántica, la cornisa atlántica de América. ¿De acuerdo? Y está dibujado el cabo, toda esta zona de las tormentas, y está dibujado hasta aquí. De aquí hacia arriba no está dibujada la costa, no se conocía. Sí está dibujado desde más o menos Guatemala hasta el actual territorio de Perú, pero hay una gran parte de la costa que no se conoce. Aparecen además nombres de ciudades, o sea, no aparecen nombres de otros tipos de territorios, aparecen nombres de ciudades, aparece La Habana, aparece México, aparecen otras ciudades, pero ciudades sueltas, no otro tipo de entidades políticas. Luego aparecen dibujos de animales, es decir, se tenía una experiencia de la naturaleza, pero no se tenía mucha experiencia de qué había, sobre todo quién estaba conviviendo en esa naturaleza. A veces hay datos cualitativos. De la zona de Terranova se nos dice que es zona donde aparece bacalao, donde hay mucho bacalao. De la zona de Nueva Inglaterra se dice que hay hombres muy altos y que comen mucho maíz, cosa que sigue siendo verdad, ¿verdad? O sea que la historia se prolonga. Hay información cualitativa, pero no hay una información suficiente. Creo que con una información así nos está diciendo que estábamos en una época donde se iba un poco buscando lo que se podía. Solo había dos políticas claras en los primeros años de esta conquista. Por un lado, la evangelización. Ahí sí que había una política clara, una acción misionera, evangelizadora, que enseguida se alineó con el aprendizaje y la utilización de las lenguas indígenas. Y además de eso había un deseo de búsqueda de riquezas para que llenaran las arcas del imperio. Además, un imperio que preocupaba sobre todo mirando a Europa, pero no preocupaba mirando a América. Es decir, no hay una política imperial relacionada con América. Hay otra cosa, hay unas políticas como mucho más inmediatas. Vamos a pasar al lado del Pacífico, y es una pena que no se vea con tanta claridad, porque en el lado de las Filipinas y las Molucas y todas las islas de ahí, solo se ven rayitas, trazos sueltos. O sea, no hay ninguna isla, no hay un borde de un continente dibujado, solo hay trazos sueltos. Es decir, no existía una idea de qué había por allí, cómo funcionaba. Hasta la firma del tratado, las relaciones de los españoles con los portugueses, de los españoles con los portugueses y con los indígenas habían sido unas relaciones a base de tortazo limpio, por decirlo finamente. Había escaramuzas continuas, había una pugna por fijar los límites de ese supuesto meridiano y llevarlo hacia un lado o hacia otro. No se tenía una información suficiente. Manila no fue creado hasta mucho después. Y además esa situación inicial de Manila, con el nombre de Intramuros, nos refleja muy bien también el sentido político que tenía. Es decir, era una comunidad que vivía en intramuros, encerrada sobre sí misma, piramidal, con unos grandes poderes establecidos en un lugar con relativa poca interacción con otras comunidades del mismo territorio. Tal vez esa situación inicial, al prolongarse en el tiempo, explica por qué ha acabado desapareciendo el español en la mayoría de las islas filipinas, hablado como lengua de Filipinas. Por supuesto, hay que tener en cuenta muchos otros factores, como la propia incidencia de la Segunda Guerra Mundial para la desaparición de hispanohablantes en este territorio. Sin embargo, en la zona del sur, en zonas como Zamboanga, donde hubo una mayor interacción entre la población militar, entre la población de los religiosos con los nativos, sí se llegó a crear una lengua de compromiso, un criollo llamado chabacano, con todas sus variedades, que es la que hoy se mantiene con mayor vitalidad. Es decir, el análisis de este mapa, por no entrar en otros detalles de tipo histórico, nos lleva a pensar
que si queremos hacer interpretaciones ideológicas de lo que ocurrió en el siglo XVI, de lo que ocurrió en el siglo XVII, esas interpretaciones hay que hacerlas teniendo en cuenta cómo era la realidad, teniendo en cuenta los vacíos de información que existían, el desconocimiento, el sentido de aventura de lo que se estaba promoviendo en aquel momento, porque no había información suficiente para poder desarrollar una política coherente de arriba a abajo en el beneficio de un proyecto general. Solo después, cuando se acumuló información, sobre todo a partir de la llegada de los Borbones, se pudo hacer una política más colonial, un desarrollo colonial con políticas ordenadas, porque el conocimiento era ya mucho más detallado. Pasamos a otro mapa. Y esto nos va a llevar a hablar, si quieren, luego de Estados Unidos. Este mapa es un mapa de 1846, 2 años antes de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue el tratado por el que se produjo la cesión, por decirlo así, de los territorios de México a los Estados Unidos, a cambio de una cantidad de dinero. En este mapa aparece todavía dibujado México, hasta meterse en Guatemala, prácticamente. Además, aparece Guatemala como territorio, porque además era una unidad política, Guatemala. Aparece el territorio de Texas, identificado, ¿lo ven? Es decir, era un territorio que tenía su entidad política en aquel momento. Y de la lectura de este mapa, bueno, al verlo, vemos también, al verlo digo, más con detalle, más despacio, vemos también que hay en todo este territorio muy pocas ciudades, hay muy pocos asentamientos, porque resultaba muy difícil en aquella época, en los siglos XVII, en el siglo XVIII, crear asentamientos, porque la relación con las poblaciones indígenas era de pura beligerancia. Los apaches con Jerónimo a la cabeza, Jerónimo que hablaba español. Está demostrado que Jerónimo hablaba español. Por mucho que aparezca en las películas diciendo solo how y cosas así, no. Hablaba español también, aparte de apache, evidentemente. Los comanches, los ashuas, en fin, todos estos grupos étnicos tenían una relación belicosa que impedían el establecimiento continuo de poblaciones. Por eso hay pocas poblaciones, hay más bien rutas. Sin embargo, sí aparecen reflejados en toda esta zona, sobre todo al oeste del Mississippi, desde acá para acá, los nombres de cada una de las etnias, porque seguían existiendo y los cartógrafos los representaban. Sin embargo, del Mississippi hacia el este no aparecen casi nombres de etnias porque desaparecieron. ¿De acuerdo? Esas etnias siguen desapareciendo poco a poco, pero en aquella época todavía existían. Si hacemos el ejercicio de solapar o superponer el mapa que nos presentaba David Fernández Vítores de los hispanos en los Estados Unidos con este mapa, vemos que hay una gran coincidencia. Porque esa zona del suroeste y del sur era la zona hispánica histórica y sigue siendo la zona hispánica histórica. Y en general en el imaginario de los Estados Unidos hay pavor a que se pueda producir una separación, a que se pueda producir un cisma parecido al que ocurrió en Canadá con Quebec. Entonces, las políticas desde un primer momento fueron orientadas a romper esas barreras, y aunque el Tratado de Guadalupe Hidalgo respetaba los derechos culturales y lingüísticos y las propiedades de los antiguos mexicanos herederos de los españoles, el hecho es que muy poquito después, en el año 1851, se publicó una ley por la cual los hispanos de aquella época tenían que demostrar con documentos que eran los propietarios de los territorios, de los terrenos. Terrenos que habían recibido de sus padres o de sus abuelos y muchas veces sin papel ninguno. Y eso lo tenían que defender en inglés. Gente que no hablaba inglés. ¿Cuál fue el resultado de esa política? Que perdieron sus tierras en beneficio de gente que hablaba inglés, perdieron posición económica y posición social en beneficio de gente llegada desde el este. ¿De acuerdo? Ese tipo de políticas han sido constantes desde aquel momento, y aunque Nuevo México tiene una legislación que todavía es la que más derechos reconoce a los hispanohablantes, en la práctica no es una legislación que se aplique de manera sistemática. Esa situación del pasado, de esta época, se prolonga en el presente y probablemente se prolongará en el futuro. Este mapa, por lo tanto,
histórico nos ayuda a interpretar qué es lo que está ocurriendo en el presente y qué es lo que puede ocurrir dentro de poco. Otro mapa. ¿Cómo vamos? Ahí vamos bien, ¿no? Ya vamos por el cuarto. Este es un mapa de América Meridional. Es un mapa interesantísimo. Es también un mapa del año 1846. Ya se habían producido la mayor parte de las independencias. Quedaba algún territorio que tenía que consolidar esa independencia o darle su forma definitiva. Pero vemos en él que los países, las nuevas repúblicas, no tienen las mismas fronteras que tienen hoy, ni tienen los mismos nombres que tienen hoy. Entre esos nombres aparece, por ejemplo, el nombre de Nueva Granada, cuando poco antes, entre 1819 y 1831, se había llamado Gran Colombia porque pertenecía al gran proyecto de Bolívar, de la Gran Colombia. En 1831 ese gran proyecto acabó, se produjo una fragmentación, se creó el nombre Nueva Granada, que recogía el nombre histórico también. Vemos otros detalles interesantes, vemos o imaginamos, ¿verdad? Yo lo cuento. Como que Bolivia tenía costa. Bolivia salía hasta la costa, de una costa que hoy pertenece a Chile, y todavía hoy sigue siendo un conflicto para Bolivia y Chile. Es decir, muchas de estas cuestiones que vemos aquí siguen siendo hoy conflictos políticos que tienen que ver también con el mundo de la cultura. Este mapa, nos lleva, si hacemos un ejercicio de imaginación, nos lleva a interpretar con más claridad por qué en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, existían tantas dudas acerca de la identidad de la América hispana en su conjunto y de cada uno de los territorios en particular. Porque era una época en la que se estaban configurando jurídicamente, administrativamente, políticamente, todas las repúblicas. Y culturalmente no existía un concepto, una noción de español colombiano, de español peruano, de español chileno. No existía ese concepto, porque estaban todavía preocupándose de cuestiones muy importantes, o tan importantes como la lengua, y la lengua en todo caso era una más de las grandes cuestiones que se estaban debatiendo en aquel momento. En Argentina el asunto de la lengua fue clave. Ahí tenemos todo el aparato ideológico de Sarmiento, por ejemplo, y de dónde creen que sale aquello de que hoy, cuando se habla muchas veces de los cursos de lengua española en Argentina, ni siquiera a veces se llaman de lengua castellana, que es como denominan a la lengua general en Argentina, sino que hablan de idioma nacional, hablan del idioma nacional, que fue un término que se barajaba también en aquella época cuando se estaba viendo si la independencia, como decía Sarmiento, había que llevarla al mundo de la lengua. Decía Sarmiento, hemos conseguido la independencia política de España, pero no hemos conseguido la independencia lingüística de España. Tenemos que conseguir esa independencia lingüística. Este es el debate que había en aquella época. Debate que se fue asentando y que se fue aclarando gracias a las aportaciones de intelectuales de primera talla como Andrés Bello o como Rufino José Cuervo, que vieron claramente la dimensión que tiene el español, el beneficio mutuo que tiene el compartir una lengua y partir de una cultura común de origen, y a partir de ahí se desarrolló todo lo demás. Bueno, luego podríamos esto enlazarlo con cuestiones demográficas posteriores, pero valga esta información que acabo de presentar para ver cómo este mapa nos ayuda, este mapa sobre la configuración de las realidades nacionales que estaban todavía fraguándose, nos ayuda a ir viendo cómo había muchas dudas, había muchos elementos que estaban en transición, que se había iniciado ya un proceso de independización, pero que ese proceso de independización tenía que llegar poco a poco al ámbito de la cultura, y algunos aspiraban a que llegara al ámbito de la lengua. Por eso muchas de las discusiones de aquella época, comenzando por la cuestión de la identidad, cuestión que todavía hoy sigue dando mucho que hablar y que escribir entre escritores de origen iberoamericano, latinoamericano o hispanoamericano, como quieran decirlo, porque la cuestión de la identidad aún no está totalmente resuelta. Es algo que preocupa desde la época de Orígenes y sigue preocupando en la actualidad. Mapa quinto.
Es un mapa muy distinto. Bueno, esto es la evolución de la... me he olvidado comentarlo, pero es simplemente la evolución demográfica de los grandes grupos. Aparece la de Norteamérica, la de Latinoamérica, es que está en inglés, es un mapa, como ven, de Sánchez de Albornoz, de Latinoamérica con su gran progresión, de Norteamérica, de Europa y de lo que era en aquella época la Unión Soviética. Como ven, el estado de indefinición, de configuración inicial de aquellos estados en la primera época no impidió un desarrollo demográfico más o menos estabilizado, más o menos en una clara línea ascendente. Ahora sí, vamos al mapa. Es muy distinto, ¿verdad?, el que hemos visto antes. Este mapa es un mapa del año 1924. Nos representa el protectorado de Marruecos, pero también se incluye cartografía, mapas más pequeños de otros territorios africanos vinculados a España, concretamente Guinea y el Sáhara. ¿Qué nos dice el mapa? Este mapa tiene formas en español y formas en árabe. Es decir, es un mapa bilingüe. Aunque el español tenga una presencia notable, es un mapa bilingüe. Nos dice, ojo, que el árabe es importante en este territorio, que la convivencia de lenguas es una realidad, que no puede hacerse algo que esté solo en una lengua porque no se está reflejando bien lo que es la vida económica y la vida social en este territorio. Luego aparece también dibujada una línea de ferrocarril que une el Rif con, bueno, aparece aquí, pero nos une hasta Orán. Es decir, había una conciencia de que existía un territorio, y esa conciencia además venía favorecida por las comunicaciones, y esas comunicaciones venían a reforzar el uso del español. Un uso del español que, si no era nativo, sí tenía una gran presencia nativa por españoles que estaban en ese territorio. De hecho, muchos oraneses y muchos argelinos, que ahora mismo ya están en edad de desaparecer, que han ido desapareciendo poco a poco, aprendieron español con los niños de los españoles que habían ido para trabajar en la agricultura, que habían ido para trabajar en la minería, que habían ido para trabajar en la pesca. Gran parte de la tecnología que se utiliza en el norte de África es tecnología de cuño español, aprendida con la convivencia con los españoles, incluida la lengua. Y por lo tanto, esa fácil comunicación entre territorios favorecía el establecimiento del español, de igual manera que los canales de comunicación que existían también, que aparecen representados en el mapa, comunicaciones navales con el sur de España. Ese contacto continuo refuerza el español, cosa que sigue ocurriendo hoy. La comunicación frecuente favorece el refuerzo del español. Sin embargo, la población nativa se ha ido reduciendo, sobre todo de la época de la independencia de estos países, a partir de los años 60 principalmente. Se ha ido reduciendo en parte por esas políticas que impulsan el árabe, como se comentaba antes, en parte por la consolidación del francés como lengua en las universidades, para cierto tipo de comunicaciones internacionales. El español ha ido perdiendo espacio. ¿Qué mensaje nos está transmitiendo esto a partir de esa situación a la que tenemos actual? Que si el español no tiene tanto peso ya como lengua nativa usada en calidad de grupo de dominio nativo, hay que prestarle atención como segunda lengua o como lengua extranjera. Es decir, hay que desplegar políticas allí, no que sean políticas asimilables a la de los nativos, no, hay que desarrollar políticas que tengan que ver con el español como lengua segunda o como lengua extranjera. Y este último mapa que hicimos, lo traigo como homenaje a mi compañero Jaime Otero, que falleció hace unos años. La tercera edición me tocó actualizarla a mí solo por desgracia, pero aprovecho para recordarlo y para hablar de cuestiones que tienen que ver con el español y con el trabajo que hicimos a propósito del Atlas de la lengua española en el mundo. Este mapa representa las principales variedades del español tal y como están distribuidas por todo el mundo. Ven la importancia que tiene esto, aunque haya pocos hablantes en Filipinas y comparado con el resto de la comunidad española, es importantísimo tener un brazo en este territorio, importantísimo, políticamente, estratégicamente. Hay que potenciarlo en la medida que se pueda, porque nos está abriendo las puertas de medio mundo, y para los propios filipinos el español es una de sus señas de identidad que les da personalidad frente a otras potencias orientales. Es su gran distintivo, y están de hecho prestando servicios en español para los Estados Unidos, por ejemplo, precisamente por ese valor añadido que supone hablar inglés y hablar español. ¿De acuerdo? Bien, por un lado, la importancia de esa rama. Por otro lado,
Si vemos la distribución, es decir, una distribución en forma de muy repartida, el español de España ya no tiene un carácter de epicentro del mundo. O sea, el español que se habla por el mundo en todas sus variedades no gira alrededor del español de España. Eso desapareció, a lo mejor los gráficos que hemos visto antes, donde la demografía todavía de la península y de España en general era una demografía potente y España era, comparada con todas las demás economías americanas, era una economía muy sobresaliente. Ya no es así. Y no hay que percibirlo así. España ya no es el centro. El mundo hispánico ya es una realidad poliomulticéntrica, donde España ocupa un lugar muy importante y no hay que perderlo. Pero no es la referencia ni es el epicentro alrededor del cual gira todo. Por otro lado, esa tradicional dicotomía, repartición entre español de España y español de América, es algo que no tiene base suficiente desde el punto de vista lingüístico, ni desde el punto de vista dialectal, ni político. En primer lugar, porque el español de España como unidad no existe. Hemos hablado antes de las variedades andaluzas y canarias, es decir, lingüísticamente no hay una homogeneidad como para hablar de un español de España, sin menospreciar las variedades que no son las castellanas, evidentemente. Pero es que en el caso de América, si en España no hay homogeneidad, tampoco la existe en América, evidentemente. Hay una gran diversidad. Esto nos quiere decir que el mundo hispánico, en su concepción general, según se desprende de este mapa, es una realidad policéntrica que forma una red con múltiples puntos de referencia y que basa su fuerza y su futuro en las interconexiones como red. Es decir, el español como comunidad es un sistema reticular complejo. Como en toda red suele haber nodos que tienen una mayor relevancia, como pueda ser España todavía, evidentemente, y lo seguirá siendo durante bastante tiempo en la medida en que cuide su investigación, que cuide su desarrollo económico y su prestigio cultural. México, evidentemente, en la zona sur, en Buenos Aires. Es decir, puede tener nodos que tengan su importancia, pero la fuerza del complejo hispánico como tal está en entenderse como una red y en entender que hay que establecer unas relaciones multilaterales, ¿de acuerdo? No un epicentro que irradia, no un bloque frente a otro bloque, porque esas interpretaciones no tienen un buen resultado político. Y esto nos lleva además a entender que si lo unimos con las cifras que nos ha dado David Fernández Vítores, evidentemente el español tiene una gran presencia allí donde es lengua nativa. En los países hispanohablantes tiene una proporción de uso muy alta, altísima, comparada con los países que hablan francés o que hablan inglés, está claramente por encima. Pero su desarrollo futuro como comunidad nativa tiene sus límites demográficos, como hemos visto antes. Por lo tanto, si el español tiene que seguir creciendo, si queremos seguir hablando de expansión del español de alguna manera, hay que pensar en clave de segundas lenguas y de lengua extranjera. Hay que hacer buenas políticas de enseñanza de español, políticas educativas, políticas culturales, porque la comunidad nativa tiene sus límites en cuanto a la demografía. Pero en esa expansión es muy importante también que la comunidad nativa, en su conjunto, sea una comunidad de prestigio. Por eso hay que cultivar su fortaleza económica y cultivar su fortaleza cultural, porque va a servir de referencia a otros hablantes, otros países que están interesados en acercarse al mundo hispanohablante. Bueno, estos son los mapas que quería traerles y me acerco ya a la conclusión para respetar el tiempo que nos habíamos fijado. La historia de la lengua no está escrita solo en los documentos, en las descripciones de los lingüistas, en las obras literarias. La historia lingüística está escrita en muchos tipos de materiales, incluidos los mapas, aunque no sean mapas hechos por lingüistas. Podemos extraer mucha información valiosa a partir de ellos. Esos mapas pueden ser expresamente lingüísticos o pueden afectar a otros campos de la realidad extralingüística. Esta media docena de mapas que he traído aquí dan pie para reflexionar sobre hipótesis generales relativas a la evolución de la lengua, para interpretar la situación lingüística actual del español en relación o en comparación con otras épocas,
El mapa medieval, por ejemplo, nos ha permitido discutir los modos en que se ha concebido la expansión geográfica del español, primero en la península, pero lo podríamos proyectar a la expansión en el resto del mundo. El incompleto mapa mundi del siglo XVI nos muestra una geografía, por supuesto, eurocentrista, como ha sido siempre todo. Y eso es algo que también tendremos que ir acomodándonos a saber trabajar desde fuera del eurocentrismo, porque el mundo global nos va a pedir ese ejercicio intelectual. En esa geografía del mapa mundi vemos unos perfiles imprecisos, con pocos detalles, por definir todavía, también en el plano de las lenguas y de las culturas. El mapa de México anterior al Tratado de Guadalupe Hidalgo nos revela las raíces de una situación geolingüística que ha tenido continuidad hasta nuestros días y que nos ayuda a entender por qué hoy siguen existiendo muchos de los problemas que existían en el pasado. El mapa de las repúblicas americanas revela un universo político-administrativo en plena configuración o reconfiguración, donde los cimientos sobre los que se construyeron las nuevas naciones se fraguaban en el ámbito jurídico y en el ámbito administrativo, pero también en el ámbito de las lenguas. La cuestión de la pujanza de los países hispanohablantes contrasta con la precariedad del arraigo del español en el continente africano, solo compensada recientemente con el aumento del interés por el español como lengua segunda y extranjera. Y así en el informe que elaboró Javier Serrano sobre el español en África se ve claramente la pujanza que tiene el español, pero como lengua segunda o como lengua extranjera. Si dejamos a un lado la demografía de los nativos del español, con América como centro, el futuro de la comunidad hispanohablante dependerá en grado notable de la capacidad para crecer y para mantenerse como una opción preferente en el campo de las lenguas segundas y extranjeras, sobre todo en territorios como Brasil, como los Estados Unidos y como la Unión Europea. Ahí es donde creo que están los principales viveros de nuevos hablantes de español. Esa preferencia irá ligada sin duda a la utilidad que se perciba para las relaciones internacionales, para las comunicaciones internacionales. Pero además dependerá también de la capacidad que tenga la comunidad hispana de adaptarse a los recursos tecnológicos que se nos ponen delante casi cada día. Si el español no se adapta a todas las nuevas tecnologías, a todos los nuevos medios que salen, o mejor, si las tecnologías no se adaptan también al español, que es donde habría que dar la batalla política, el español perderá una gran parte de su espacio, porque parte del futuro se está dirimiendo no en el espacio físico, sino en el espacio virtual. Y para terminar, me gustaría plantearles, bueno, está la demografía, que no lo he comentado con más detalle porque ya lo que nos ha contado David Fernández Vítores lo ilustra con mucha mayor precisión. Pero quisiera terminar planteándoles un doble dilema. ¿Qué prefieren? ¿El mapa o el territorio? Esto tiene mucho que ver con cuestiones filosóficas, comenzando por la caverna de Platón, ¿verdad?, entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Pero a ustedes les dan a elegir entre Baeza, que es una de las cunas de mi familia, y el mapa de Baeza, ¿y qué prefieren? Bueno, yo prefiero Baeza, de verdad, ¿no? Lo que ocurre es que alguien que se presente en Baeza sin haberlo pisado nunca probablemente necesitará eso como instrumento para poder disfrutarla aún más. Pero si llevamos la pregunta al ámbito de ¿qué prefieren? ¿La lengua de verdad o la lengua llevada a los mapas? Hombre, yo como lingüista yo prefiero la lengua hablada de verdad. A mí me gusta oír a la gente, me gusta interactuar con ella y ver que en Andalucía hay gente que dice sucesión y gente que dice sucesión y gente que dice sucesión. Y muchos cuando llegan a Andalucía y oyen esto dicen ¡qué caos! ¡Qué mal hablan! No. No es que hablen mal, es que hablan de una manera que tiene su orden interno desde el punto de vista sociolingüístico y desde el punto de vista geográfico. Miren el mapa de las zonas de seseo, hechos a partir de información del Atlas de Andalucía de Manuel Alvar, de las zonas de seseo, de las zonas de seseo y de las zonas de distinción SZ, que son las blancas. Es decir, cuando uno hace el análisis, puede encontrar orden donde el simple oído nos da la impresión de caos. Ocurre también con la lengua de los aprendices, ¿verdad? Que parece que todo es un caos, pero dentro de ese caos hay más orden de lo que parece. En eso consiste en gran parte el trabajo de los lingüistas, en intentar descubrir cosas donde en general no se ven, y espero que esto les haya servido por lo menos para no aburrirse demasiado durante un rato y para prepararse a la hora de comer. Nada más. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a Francisco Moreno. Abro turno de preguntas para aquellos que queráis aprovechar esta oportunidad para consultarle al profesor Moreno alguna de vuestras dudas o sugerencias. Perdonen la ronquera y la carraspera, pero llegué ayer de Estados Unidos y todavía estoy medio dormido. Si nadie se anima a participar, yo voy a lanzar... Vale, bien, adelante. Nadie se anima a participar, pues solo quería dar las gracias a Paco Moreno porque como ceseante encontrar, digamos, un terreno tanto para defender esa gran variedad del español que tenemos frente a la formación de profesores, como también llevarlo al aula, que es al fin y al cabo donde partimos. Entonces, toda esa base teórica de qué español enseñar, qué español hablar, pues yo particularmente se la debo a haber leído los libros de Paco Moreno, así que encantada de volverlo a escuchar. Gracias. Muchas gracias. Por aquí. Venga, Álvaro, una larga pregunta. Sí. Bueno, Paco, nada. Primero de todo, muchas gracias. Yo creo que nos ha encantado a todos, ¿no? Una vez más, ¿no? El despliegue que has hecho aquí, ¿no? En la presentación de estos mapas. Yo te quería preguntar lo siguiente, Paco. Has estado unos años en una posición privilegiada en el Observatorio de Harvard. Supongo que has estado desarrollando estudios sociolingüísticos de primer nivel, al que hemos ido un poco siguiendo tus pasos allí. Yo te voy a comentar lo siguiente. He hecho lecturas en los últimos años sobre temas de política lingüística. Hay un cierto sector de autores muy críticos con la política lingüística española en Estados Unidos y en general. Es más, estos autores dicen que los agentes culturales españoles, que ellos los identifican con la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, no solo, pero fundamentalmente se focalizan, no sé por qué, en estos dos, son mal percibidos desde Estados Unidos, desde, podemos decir, las fuerzas vivas del español y de los medios de comunicación, los medios institucionales relacionados con el español latinos en Estados Unidos. Mi primera pregunta sería, ¿estamos acertando en la política lingüística de España en Estados Unidos? Esa sería ¿existe esa reticencia o ese, entre comillas, conflicto con respecto a cómo nos perciben en las fuerzas vivas latinas en Estados Unidos la acción institucional española con respecto al español? Y la segunda pregunta sería, de todos estos años que has estado allí, ¿cuáles serían las 3 conclusiones principales que has sacado en cuanto a cuáles podrían ser las líneas de actuación de la política institucional con respecto a la difusión del español por parte de España? Ahora ya no hablo de la comunidad hispánica. ¿Estamos acertando? ¿No estamos acertando? ¿Tenemos que corregir el rumbo? Esas serían las 2 preguntas. Qué difíciles. Qué comprometidas. Te diría también lo que decía antes David, no soy quien para hablar de la política. Puedo darte mi opinión particular sobre estas 2 cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la línea crítica que hay a la política lingüística española, que existe. A mí me lo han dicho a la cara. Es que no estoy de acuerdo con la política lingüística de España, de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes. Bueno, lo igualan. Como si hicieran exactamente lo mismo, como si la política fuera lo mismo. Luego, en general, esta línea crítica se mete con detalle más con la política académica panhispánica que con el Cervantes, porque cuando uno empieza a rascar en el Cervantes, ¿qué ve? Certificaciones, ve cursos de español, ve formación de profesores, que desde el punto de vista ideológico, digamos, no tiene mucho donde rascar, solo se puede valorar si tiene calidad o no tiene calidad, pero existe, evidentemente. Pero no existe, digamos, en los Estados Unidos en general. Yo creo que existen en distintos lugares en Europa, existen focos contrarios a la política lingüística de España, como existen también en Iberoamérica. En Estados Unidos hay también un grupo, pero en general no se percibe tanto como una política a la que haya que criticar. Es más, en algunos aspectos la política española es más que bien recibida en los Estados Unidos, sobre todo en la zona de Florida. Florida es que llega a las instituciones españolas, es que son brazos abiertos por todas partes. En otras zonas no tanto, pero en general
es algo que seguramente también es criticable. La incidencia de la política lingüística de España en Estados Unidos es escasa. Por lo tanto, no es algo que moleste especialmente, por eso no despierta a lo mejor tantas críticas. Es tan complejo y tan aparatoso la realidad estadounidense desde el punto de vista lingüístico y educativo que destacar o ocupar un lugar relevante como agente político es muy complicado. Incluso la propia comunidad latina está también muy fragmentada. Por lo tanto, no creo que sea una de las claves. Sí nos obliga como institución, hablando del Cervantes y del trabajo que ha hecho el observatorio y que pueden hacer allí los demás centros del instituto, hacer un trabajo de calidad en nuestros ámbitos, en nuestras responsabilidades, porque eso sí se aprecia. O sea, lo que no tiene es de un valor incalculable es que cada vez que se hagan análisis se vaya viendo que las cosas se están haciendo bien. Hay mayor capacidad de acción, una capacidad de acción que tiene que desarrollarse no solo por parte del Instituto, sino por parte del Ministerio de Educación, que despliega un número inmenso de profesores de español, que hace una labor importantísima en muchos estados, en muchas escuelas, porque son los que van a las escuelas y tratan con niños bilingües. Por lo tanto, la colaboración con educación tiene que ser muy frecuente y muy fluida. La política que se está siguiendo de apoyo a la herencia hispana es una política que está bien, pero no debe quedarse ahí. Ahora estamos en un momento crítico en el que hay que hacer compatible el hecho de hablar español con el hecho de ser de Nueva York. Ahora los jóvenes, cuando nosotros todos los años contratamos a algunos becarios de investigación que suelen ser estudiantes graduados de Harvard, por nuestro convenio y nuestra dinámica, y les preguntamos mucho, ¿de dónde eres? Que son claramente hispanos y hablan en español y piensas que te van a decir, yo soy colombiano, yo soy mexicano. No, te dicen, yo soy de Nueva York, yo soy de Seattle, yo soy de Chicago. Es decir, que ya no son... desde hace unos años, la mayoría de los hispanos ya han nacido en los Estados Unidos. Lo que hay que hacer es que sea compatible el hecho de haber nacido en los Estados Unidos con seguir hablando español, como ya ocurre en Miami o Miami, como quieran decir, donde la gente que no habla español en esa zona, en Florida en general, se siente rara, porque está fuera del ambiente. El español es tan frecuente que vivir en Florida, no entender español es algo que no... O en Los Ángeles, ¿no? En la zona de California. Eso es lo que habría que trasladar a otros lugares. Bueno, yo creo que en esa respuesta van incluidas las dos cuestiones más importantes. Sí, por allí tiene. Bueno, en la línea de la pregunta anterior sobre la política del Instituto Cervantes, quería que hicieras una valoración de la política en Brasil, porque allí sí, en Brasil, tiene una influencia bastante grande, al contrario de lo que dice de Estados Unidos. Incluso en la formación del profesorado, también desde un punto de vista ideológico y donde se levantan cuestiones bastante críticas también como acabamos de mencionar. Quería saber su valoración sobre la presencia del Instituto Cervantes en Brasil, sobre todo en la formación del profesorado, desde este punto de vista crítico e ideológico, que se debate muchísimo. Gracias por la pregunta. Tiene razón. Brasil es un país muy complicado, ¿verdad? Que es el adjetivo favorito de los brasileños para estas cuestiones. Muy complicado. Y evidentemente existen esas realidades y las contrarias. Depende de lo que uno quiera ver. No es lo mismo hablar del español y de la presencia hispana, de la percepción de lo hispano en el sur que en el norte, y de la presencia de la percepción de lo español en el sur que en el norte. Porque en el sur lo hispano tiene más que ver con Uruguay, tiene más que ver con Argentina. En el norte lo hispano se vincula mucho a España. Y por otro lado, efectivamente, el Instituto Cervantes y en general las autoridades españolas son agente político cultural en Brasil. Allí sí se percibe como un agente importante, lo que lleva precisamente a que haya más actitudes claramente contrarias en algunos casos. Pero no creo que sean mayoritarias. Yo creo que este movimiento que está habiendo ahora de respuesta a la supresión de la ley del español, de estados que están queriendo recuperar
una presencia del español en los sistemas educativos, en las escuelas secundarias, responden a una conveniencia, a una necesidad social, a una tradición histórica y cultural de vinculación con su entorno iberoamericano. Y muchos de estos estados reconocen que desde el lado español, por ejemplo, sí se puede recibir apoyo en materia de formación de profesores. Hay que ser conscientes de todas maneras que esa formación de profesores debería hacerse más estrechamente con las universidades brasileñas, es decir, crear más sinergias, más programas conjuntos para que no se perciba, cosa que ocurre a veces, que el Cervantes o España está haciendo formación de profesores por un lado y las universidades están haciendo formación de profesores por otro, como si fueran realidades distintas o no tuvieran que ver unas cosas con otras, porque los destinatarios son los mismos. Creo que habría que aprovechar más las oportunidades y los medios que ofrecen las universidades por parte de las instituciones, en este caso españolas, y también creo que hay muchas universidades que podrían aprovecharse más de lo que las instituciones españolas ofrecen y que no están aprovechando. Es decir, muy complicado. ¿Alguna pregunta más? Yo, de nuevo, me voy a lanzar. Muy brevemente, Paco. Yo quería consultarte si en tu mapa 6, en el último en el que recuperabas del Atlas, si en este mapa, teniendo en cuenta las reuniones de trabajo que hemos tenido con especialistas del ámbito del judeo-español, del ladino, del sefardí, en semanas muy recientes, la participación del director y del director académico en estas jornadas, y la reivindicación por parte de estos expertos y académicos correspondientes de esa Academia de la Lengua Judeo-Española que se quiere fundar, si situarías en algún lugar en este mapa esa variedad hipotética del judeo-español, que sé que estrictamente no podríamos, pero... Claro. Si es que la realidad del judeo-español Claro. no es una realidad, digamos, horizontal. Y no es una realidad localizada, es deslocalizada, es la variedad o el conjunto de variedades sin tierra, como Juan sin tierra, pues estas son las variedades sin tierra, y a la vez con muchas tierras. Eso debilita, de igual manera que se ha comentado varias veces que el hecho de que el español tenga una geografía compacta favorece el mantenimiento de la lengua y su progresión a lo largo del tiempo. La dispersión debilita las variedades, debilita las lenguas. Y eso es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido históricamente con el judeo-español. Esa separación ha creado dinámicas distintas en cada uno de los lugares y eso nos impide reflejarlo en un mapa con puntos. Bueno, podríamos hacerlo y de hecho hay hasta un libro, un volumen de geografía lingüística del judeo-español muy conocido, ¿verdad? Sí hay lugares donde se puedan llevar, pero sería difícil trasladarlo a no ser que pongamos uno de los brazos como judeo-español, en fin, un poco en tierra de todos y en tierra de nadie, porque con el español es así, de todos y de nadie, ¿no? Gracias. Estamos viendo que todos los esfuerzos para el español los tiene que hacer España. En el congreso que tuvimos en Santander hace 2 semanas, que estabais los de Cervantes, vimos que empieza a haber países como México y Argentina que empiezan a tomar cuidado de su idioma ellos, Sí. sin nosotros. Sí. Y entonces vimos además que la marca España, no podemos usar español y marca España, porque nos dijeron ellos que, bueno, que si eres mexicanos, que te queda la marca España con los esfuerzos que hacen ellos para mantener su idioma. Y nos pasó lo mismo con argentinos, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, que empieza a haber esfuerzos que lo que habrá que hacer es coordinarlos todos, Sí. para eso. Y luego también en Brasil hay una frase que nos dijo el brasileiro, 2 cosas, que Brasil se va o al mar o al español. Lo dijo. Y también dijo que teníamos que empezar a hablar del continente español. Y el continente español puede entender Américas, las 3 Américas, Europa nosotros, Guinea, África y Filipinas, Asia. Empezó a hablar que no distinguiéramos Asia, África, América y Europa, que empezáramos a hablar del continente español. Bueno, es un ejercicio metafórico muy hermoso. Pero, bueno, sí, tiene razón. Lo de Brasil es verdad, tiene que ser así.
Y en el caso de los… ¿qué era el lugar que comentaba primero, antes de Brasil? Lo de México. México ha recibido, toda la Cancillería ha dado órdenes a todos los consulados y embajadas del mundo de hacer políticas expresas de difusión del español, todos. Lo sé de primera mano porque el cónsul de México al día siguiente estaba reunido conmigo allí en el observatorio de Harvard para desarrollar un programa conjunto. Esa es la diferencia, es decir, es importantísimo que tomen conciencia todos los países de que esto no es cosa de España, es cosa de todos. Por eso hablaba de que este mapa nos ayuda a ver que esto es un mundo reticular de interconexiones y de multilateralidad. Lo bueno de la política de México es que enseguida se dice, y vamos a hacerlo en relación con, y se potencia desde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y efectivamente ya estamos desarrollando un programa en el caso de Boston, porque y además el consulado de Boston se ocupa de Nueva Inglaterra y prácticamente toda la costa norte. Lo vamos a aplicar. Ellos han venido a hacerlo así, lo hacemos con mucho gusto y estoy seguro de que está ocurriendo prácticamente en todos los institutos, porque es una orden mundial, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues os emplazamos a todos a las 4 para continuar con la mesa redonda de la tarde. Agradecemos nuevamente a Francisco Moreno. Bueno, gracias.